Es el momento de las manifestaciones. Concejal Cesoni tenía pedida la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. En el transcurso de la semana pasada recibí en mi despacho la visita de algunos oficiales inspectores de tránsito de esta ciudad y, bueno, en diálogo con ellos nos han manifestado algunas situaciones que observan como problemáticas, como situaciones que de alguna manera le restan autoridad, según manifestaban ellos, a la labor que realizan, que le generan cierto grado de inseguridad en el trabajo que vienen realizando, que como todos sabemos, el rol del inspector suele ser uno de los más incómodos en la gestión municipal porque es quien está poniéndole la cara al vecino en ocasión muchas veces de tener que labrarle alguna infracción en una situación que suele ser incómoda. Nosotros venimos detectando que desde hace ya varios años la función de los inspectores de tránsito suele ser, los inspectores municipales, principalmente en ocasión de inspección o control en el tránsito, suele ser cuestionada por la sociedad y intentamos encontrar los motivos para que esto esté ocurriendo. Y de la discusión con estos inspectores surgen algunos elementos que no sabemos si existen o no existen, pero claramente están en el sentido común de la sociedad. Circula, podríamos decir, la versión no oficial de que a los inspectores de tránsito se le imponen objetivos, es decir, que se le solicita que recolecten una cantidad de infracciones o por día, o por semana, o por mes. Ningún inspector de tránsito, no conocemos ninguno al menos, que sostenga esta aseveración. Es decir, en principio todos ellos manifiestan que no es así. Sin embargo, circula esta versión en la sociedad. Digo, cuando uno habla con el vecino, escucha este tipo de cuestiones. Esa información, que no sabemos si es real o no es real, degrada de alguna manera la labor que hacen estos inspectores porque entonces el ciudadano comienza a dudar de si efectivamente está cometiendo infracciones o si se le labran actas porque tienen que cumplir con un cupo, para decirlo de alguna manera. Esa es una de las situaciones. Y otra de las situaciones que entendemos que le resta autoridad al inspector son todas aquellas directivas que de alguna manera le restan credibilidad al accionar de los mismos. ¿Por qué decimos esto? Porque en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias, el intendente anunciaba aquí en el recinto la nueva política en materia de infracciones que tiene que ver con constatar todas las multas, decía él, todas las infracciones que sean con registro fotográfico. A partir de ahora el 100%, así decía en su discurso, de las infracciones deben constar contar con un registro fotográfico. Y nosotros lo que vemos de la ordenanza, que gracias al concejal Pereira, que me la acaba de acercar con sus modificatorias más recientes, lo que vemos es que de ninguna manera el inspector está obligado a realizar esa acción probatoria, podríamos decir, que sí está facultado para hacerlo, que en la última modificación del año 2007 se introducían el artículo 35 bis, que dice que las faltas de tránsito podrán comprobarse a través del sistema de control inteligente. Dicen que esas pruebas, dice la ordenanza en su inciso A, dice que debe consistir de más de una imagen, es decir, que le solicita como medio de comprobación más de una imagen al inspector de tránsito, más de una imagen del vehículo al momento de la infracción, así dice el inciso A del artículo 35 ter, dice que en ningún caso esas imágenes podrán identificar a los ocupantes del vehículo. Y faculta también a los inspectores a registrar con sus móviles, con sus teléfonos celulares, estas imágenes. Bueno, entiendo que el espíritu de la ordenanza lo compartimos todos, entiendo que la política que pretende llevar adelante el intendente de tener un registro fotográfico
la compartimos todos los concejales y creo que la sociedad en general también está de acuerdo con el hecho de si nos van a hacer una infracción, que haya una prueba fehaciente de esto. Pero me parecía importante traer la discusión respecto de la autoridad del inspector, porque el marco normativo le da la autoridad suficiente a los inspectores para constatar las infracciones con el solo hecho de elaborar el acta. Digo, tiene autoridad el inspector y la palabra de él es suficientemente válida ante el Tribunal de Faltas para proceder a la aplicación de las multas correspondientes. Entonces, lo que nos planteaban los inspectores es que sienten que de alguna manera esta política, que quizás no está debidamente reglamentada por este cuerpo, les resta credibilidad o les resta autoridad a la hora de realizar su trabajo. Eso, por supuesto, agravado por el hecho de que, según nos manifiestan, se les han retirado los talonarios para labrar infracciones y que hoy lo hacen por medios electrónicos, pero que no todos ellos cuentan con los medios electrónicos suficientes para hacerlo. Nos consta a nosotros que es política del municipio avanzar en la incorporación de nuevos artefactos que le permitan a todos los agentes labrar las infracciones que sean correspondientes. Pero nos plantean algunas dificultades. Por ejemplo, nos dicen, ¿qué pasa si un vehículo está pasando un semáforo en rojo? ¿Cómo hago para sacarle en el momento una foto? Porque uno está atento a un montón de situaciones y quizás estoy detectando en el acto una situación que dura 2 o 3 segundos y no logro sacar la fotografía, no puedo realizar la infracción, o mejor dicho, puede realizar la carga de la infracción, pero al no tener la prueba documental fotográfica, pasaría a no ser válida, el juez de falta podría rechazar esa instancia. ¿Qué ocurre en un caso de exceso de velocidad? Cuando veo pasar el vehículo no puedo registrar el exceso de velocidad. ¿Qué ocurre cuando hay exceso en el uso de la bocina, por ejemplo? No puedo registrarlo a través de fotografía, tendría que hacerlo a través de un video y resulta difícil tener ese registro fílmico en tiempo real. Entonces, esta medida, que insisto, todos los concejales creo que estamos de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, plantea algunas dificultades que ameritan quizás una revisión en la puesta en marcha del procedimiento. Es decir, revisar algunos casos particulares en los cuales los inspectores puedan seguir infraccionando sin este registro fotográfico o fílmico hasta tanto se puedan brindar todas las condiciones tecnológicas para que esto ocurra. Que no sean descartadas las infracciones que ellos levantan por el solo hecho de no constar con el registro fotográfico, que sean en todo caso desestimadas porque hay elementos jurídicos que así lo ameritan y no elementos de política de gestión, porque el registro fotográfico es un elemento de política de gestión, es una instrucción, una directiva que el personal superior de los inspectores les ha impartido como una forma de proceder en términos generales, como una expectativa del municipio, pero no es una razón jurídica suficientemente válida para el rechazo de la infracción. Y el resultado de esa acción es que le resta autoridad a los agentes de tránsito. Hay otras cuestiones que nos han planteado que nos parece importante que este cuerpo también avance en la discusión, como es la confección de una nueva credencial para la identificación de todos ellos. Yo me llevaron, no la conocía, la credencial que utilizan actualmente, es un cartón color rosado, creo que era, impreso en blanco y negro con una foto pegada. Verdaderamente cualquier chico de 8 o 9 años que maneja la computadora y la impresora hoy puede hacer una credencial de inspector. La vulnerabilidad, digamos, de este método de identificación me parece que amerita que el Ejecutivo empiece a analizar, además de la incorporación de elementos electrónicos para la toma de infracciones, un nuevo mecanismo de identificación. Y otra cuestión fundamental que nos plantearon es la necesidad de mayores instancias de capacitación.
mayor cantidad y de mejor calidad instancias de capacitación de los agentes que ellos mismos se autoidentifican, dicen en algunas circunstancias, algunos agentes, sobre todo los que se van incorporando recientemente, no muestran quizás una aptitud suficiente para el desarrollo de todas las labores que requiere la función. Nosotros nos comprometimos con ellos a manifestarlo en el recinto porque yo aplaudí el mensaje del intendente cuando hizo referencia a esa política aquí en la apertura de sesiones ordinarias y verdaderamente no tomé nota de esta circunstancia que se crea después. Entonces nuestro compromiso era manifestarnos al respecto e invitar al resto de los concejales a que discutamos esta problemática que, insisto, pone en cuestión la autoridad de los agentes municipales a la hora de elaborar actas de infracción. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Pereira tiene la palabra. Sí, yo algunas breves reflexiones en torno a lo que manifestaba el concejal Cesoni. El sistema de faltas en nuestro ordenamiento jurídico, cuando digo nuestro ordenamiento jurídico no hablo de la Municipalidad de Santa Fe, simplemente hablo de la Argentina. Nuestro sistema de registro de infracciones tiene precisamente este pequeño problema, digamos, es decir, es un sistema que invierte la carga de la prueba. Y es la única forma que todo lo relacionado con faltas e infracciones funcione, ¿no es cierto? Aquí hay un oficial público, el inspector, que da fe que cierto tipo de infracción se cometió, admite prueba en contrario, pero bueno, rompe con la lógica del sistema penal en donde la prueba es el requisito indispensable antes de imputar algún tipo de delito. Esto me parece que fundamentalmente es lo que está en la base de siempre de cierta desconfianza que históricamente ha tenido el régimen de multas, infracciones y penalidades. ¿No es cierto? Hay una persona que da fe de eso y siempre, bueno, un vecino que tiene que venir, en tal caso, a demostrar que eso no es cierto o que cree que no ha sido justo o situaciones por el estilo. Hoy creo que la tecnología nos da la oportunidad precisamente de empezar a saldar algunos de estos problemas y no aprovechar todos los adelantos que la tecnología hoy nos brinda, las facilidades que tenemos a mano, me parece que es un desperdicio y poder avanzar hoy con registros fotográficos que son tan simples, hoy con tecnología que tenemos en nuestros celulares, a través de la conexión vía chip, facilita indudablemente y fundamentalmente nos parece que este anuncio que hizo el intendente aquí en este recinto tiende fundamentalmente a eso, ¿no es cierto? Tratar de salvar esa distancia que existe entre un régimen que genera muchas dudas y la necesaria credibilidad que debe tener todo el mecanismo de registro de infracciones y penalidades. Tenemos normativa para ello. El Código Municipal de Falta fue modificado en el año 2007, incorporando todos los medios electrónicos. E indudablemente va a haber cosas que ir puliendo en el trayecto desde ya, que hay que terminar de capacitar a los inspectores. Yo quiero dejar tranquilo que toda la tecnología ya ha sido adquirida. Hay cantidad suficiente para abastecer a todos los inspectores de calle, tanto en tránsito como en control de actividades, como para que puedan desarrollar sus tareas. Hay material incluso que está entrando estos días, que ya se ha comprado. Y indudablemente este camino nos va a ir obligando a incorporar tecnología en forma creciente. Tendremos también que reforzar todo lo relacionado con cámaras fijas y cinemómetros. El concejal Cesoni manifestaba el tema de todo lo que tiene que ver con las altas velocidades. Bueno, hay mecanismos como el cinemómetro como para regular esto, que además son muy buenas experiencias porque la instalación de cinemómetro ha llevado que en los lugares donde se han colocado prácticamente las infracciones han desaparecido porque con el correr del tiempo en esas calles, en esa avenida, los vecinos se han acostumbrado a transitar a las velocidades adecuadas, o sea, que es lo que uno en realidad pretende, no la infracción, sino
el cumplimiento de la norma siempre. Por eso yo, desde ya, y yo creo que esto lo han dicho y lo han manifestado públicamente varios concejales, hay un consenso bastante grande en cuanto a la importancia de avanzar con las tecnologías, que dan una fe un poco más fehaciente acerca del registro de las multas. Y las diversas cuestiones nosotros creemos que por vía reglamentaria se podrán ir solucionando y también comparto que con la debida capacitación del personal todo esto se va a ir logrando con el correr de los días. Gracias, concejal. Concejal Cesoni tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Adherir en un todo lo que dice, lo que ha manifestado el concejal Pereira. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de incorporar tecnología. De ninguna manera nos estamos oponiendo a eso. De hecho, creo que el municipio debe avanzar más rápido en ese sentido. Simplemente remarcar el hecho, porque parece que no comprendió el concejal preopinante cuál era el tono del planteo. De ninguna manera, lo voy a decir así, de ninguna manera el Poder Ejecutivo puede obligar hoy a los inspectores de tránsito a tener una fotografía del 100% de las infracciones o de las actas de infracción que labran. Yo lo puedo plantear de dos maneras. Lo puedo plantear de una manera amistosa, amigable, con la política impulsada por el Poder Ejecutivo, o lo puedo plantear de otra manera que tiene que ver con que la ordenanza que rige no los obliga. Dice, podrán tener registro fotográfico. Entonces, lo que tenemos hoy son trabajadores municipales cuyo trabajo no está siendo suficientemente valorado, podríamos decir, o cuya autoridad está siendo desconocida por el solo hecho de no tener una fotografía. En ese sentido, y adhiriendo a lo que decía el concejal Pereira respecto de la reversión de la carga de la prueba, hay en este Consejo Municipal un proyecto del concejal Franco Ponce de León para crear la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Santa Fe. Podríamos avanzar más rápidamente en la aprobación de ese proyecto para que los santafesinos tengan una instancia donde realizar ese reclamo, proyecto al que claramente adherimos y nos parece un instrumento sumamente válido para este tipo de casos. Yo intenté plantearlo de la manera más amigable. El punto es que hoy en la ciudad de Santa Fe hay cientos de inspectores de tránsito allá en la calle poniéndole la cara a un conjunto de directivas que emanan del Poder Ejecutivo, algunas de ellas que no podemos aseverar, como por ejemplo los objetivos o la cuota de multas, pero que digo, la sociedad toda habla respecto de la existencia de este tipo de directivas, y por otro lado estamos desautorizando a los mismos agentes que están labrando actas en la calle. Entonces, el planteo es concretamente ese. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo que decimos es que, por un lado, está muy mal comunicada, porque a la sociedad no se le hizo saber adecuadamente que todas las infracciones tienen que tener una foto. Entonces, ocurre que el santafesino, cuando le están sacando foto a su vehículo, increpa al inspector de tránsito y le dice: ¿qué le sacás una foto a mi auto? ¿Qué me estás sacando una foto? Ocurre que cuando el inspector de tránsito le saca una foto a un vehículo que está pisando la senda peatonal, ese vehículo está ocupado por una persona y es muy probable que la persona quede identificada, y la ordenanza dice claramente que no se puede identificar a la persona. Es decir, que hay cuestiones instrumentales que no están adecuadamente resueltas, y por eso lo que hacemos es pedirle al Poder Ejecutivo, lo voy a plantear en estos términos, que se abstenga de implementar de esta manera la medida hasta tanto pueda resolver las cuestiones instrumentales desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista jurídico, porque lo que está en riesgo es la seguridad de nuestros agentes de tránsito y además el respeto a las facultades que la propia ordenanza le ha otorgado a esos agentes de tránsito que labran actas y que pretenden que su trabajo sea respetado a la hora del cobro de la multa. Es tan simple como eso. Lamentablemente lo tengo que plantear en estos términos porque de la otra manera no se había comprendido. Gracias, señor presidente.